Bueno, buenas tardes para todos. Se nos hizo corta la clase hoy, supongo para ustedes no, por el parcial, pero este, vamos a empezar la clase, si les parece, de práctica. Primero con los avisos de cómo vamos a tratar de terminar el año. Les pido por favor que me digan lo que les parece sobre lo que les propongo. En un principio, no sé si ven no sé si ven el almanaque que tengo yo en mi Sí, compu. profe, se está bien. Bueno, o sea, hoy es 15, el 22 tenemos 22, 29, 5 y 12, 4 clases. Eh, el 22 hablé con el ingeniero Sato y él va a ocupar un rato o un ratón, digamos. Me habló de 1 hora y media, o sea que nos va a quedar una clase más corta todavía que la de hoy. La podríamos aprovechar para, para ver esto. Después, mi idea, por eso la duda y lo pongo a consideración de Profe, ustedes, es parcial 3, ahí me borré, parcial 3 el 29, profe, recuperatorios en noviembre, el 5 y el 12, que en realidad el 12 es último día de clase. Último día de clase es medio particular porque yo creo que miércoles y jueves de la semana siguiente hay clases también por los días que no se dieron clase cuando las elecciones, en septiembre o por ahí. Bueno, este, y 3 días ocuparíamos para esto. Podemos, asumiendo que el viernes que viene no podamos dar mucho, y hoy tampoco vamos a dar mucho, tenemos varias opciones para tomar examen el 29, que es un parcial bastante difícil si se quiere. O lo postergamos para el 5, el primer recuperatorio lo hacemos el 12 como corresponde, y después el día que ustedes puedan recomendar, sugerir, no tengo problema, tomar el segundo recuperatorio. O sea, puede ser el sábado, qué sé yo, antes o después del 12 inclusive, 15, 16. Mi único problema es que yo, cuando el parcial 3, tengo que darles inmediatamente las notas, no como he hecho con los 2 parciales anteriores, y con los recuperatorios lo mismo. Si no, la que había pensado es, hoy dar clases, el 22 hay clases, si no completamos, prolongar el día, yo supongo que el viernes 22, aunque tengamos más corto,
¿Ustedes tienen problemas para quedarse más tarde, desde las 6:30, 7:15? Tenemos clases a las 7 Ah, nosotros. bueno. Bueno, Profe, ¿sí? ¿y qué es lo que hay el 22 que le dijo Sato? ¿Recuperatorio? No lo sé, pero me parece que no es recuperatorio, sino clase o algo por el estilo. No sé. No le pregunté, la verdad que no le pregunté. Ah, Él ok. me dijo 1 hora y media, más o menos. Ah, entonces puede ser clase. Yo, perdón, yo puedo, así como él me pide 1 hora, yo puedo. ¿Ustedes cómo están? El lunes dan geotecnia, ¿no es cierto? Teoría, quiero decir. Sí, sí. Podría el lunes siguiente completar, no tengo problema. Lo que más me Eh, temo es que lleguen, o sea, yo dije, tenemos 4 temas, 4 tipos de ejercicios para el parcial 3. Muro de sostenimiento, estabilidad de taludes, cimentaciones superficiales y profundas. Cimentaciones superficiales la hemos visto, algunos nos han mandado ya los ejercicios resueltos, pero por supuesto preferiría estar más tranquilo si todos me lo mandan o cualquier duda la pueden plantear hoy. Hoy 15 damos cimentaciones profundas, el 22 en lo poco que queda podríamos reforzarlo de cimentaciones profundas. A mí en particular, bueno, estaría el último ejercicio que es de pozo romano, y que es un mix entre bases superficiales y pilotes. Pero claro, estamos a una semana del Profe, 29 que es el parcial. Sí, creo que Sato había agendado el 29 recuperatorio del parcial 4 de teoría. sí, Así sí, ya que, eso lo sé. Sí, ah, vamos a superponerlo. O sea, vamos a hacer uno primero y después el otro. No, no arreglamos la hora, pero yo sé que son cortos el tramo de teoría y en práctica tampoco es mucho, así que y, profe, aprovecharemos 2 horas y piquito que tenemos para hacer los dos parciales. sí, profe, porque el 5 no sé si es muy conveniente porque tenemos un parcial el 4 y el 8 también tenemos con Sato, así que estamos como muy justos ahí. Y siempre pasa esto a esta altura del año, ¿no? Pero bueno, no tengo problema en acomodarme de acuerdo a lo que podamos convenir ahora. Por eso quisiera Si que me no, planteen propuestas. proponer una Repito, clase de consulta tal vez antes discúlpenme, del 29. no, discúlpenme. Este, la idea sería siempre tomar los 3 parciales que faltan, o sea, el parcial 3 y en realidad los que no hay, o los que requieran de recuperar los últimos 2 días de clase. Alguien me estaba diciendo recién, yo no tengo problema en dar clase en otro momento. No tengo problema en dar clase. Para reforzar, para sacar dudas, como consulta inclusive, por supuesto, no una clase típica, el que quiera participar bien. Estamos en el 15, el 22 vamos a tener poco, y díganme cuando quieren, puede ser inclusive, no sé, ahora, la semana que viene, para estar tranquilos y llegar con chance de repasar y de hacer todos los ejercicios para el 29, ¿no es cierto? ¿Alguna propuesta hay? No, si Por mi quedan, yo decía, si parte, quedan dudas después del 22, tal vez la clase, proponer la semana del parcial, el lunes, una clase consulta, el que quiera estar, digamos. El lunes 25, Sí, o por esa semana, el que ¿sí? quiera, que A mí vaya. no hay ningún problema, yo lo veo muy cerca del 29. Por ahí pienso que a lo mejor es mejor, qué sé yo, el 22 o antes del 22, cuando ustedes me digan. Cerramos ahora, como ustedes me digan. Yo tengo disponibilidad. Salvo los jueves, tengo disponibilidad cualquier otro día. Si les parece, hacemos así entonces. Sé que no quedó claro, al menos a mí no me quedó claro.
Damos clase hoy, damos clase el 22, en el remanente de lo que no dé el ingeniero Sato, y vemos cómo estamos para el 29, y ahí programamos un refuerzo. Yo diría un refuerzo del parcial 3, porque otro día puede ser que yo al menos me comprometía a dar una consulta sobre lo que es consolidación, que se correspondería al parcial 2. Pero bueno, el parcial 2 sería un recuperatorio el 5 o la fecha que ustedes me digan. O sea que puede ser el 1, 2, 3, 4, bueno, o sea, tan cercano, 1, 2, o como quieran. Dejamos hasta ahora 15, 22, 29 parcial 3, recuperatorio 5 y 2, como era mi previsión. Y cualquier sugerencia me la dicen ahora o al final de clase, si quieren consultar entre ustedes, no tengo problema. Me mandan un mail o lo que fuere. Arrancar la clase, si no arrancamos más. ¿De Sí, acuerdo? sí, profe, está bien. Bueno, bueno, el viernes pasado, el viernes, de hace 2 viernes en realidad pasado, la última clase, empezamos a ver muy rápidamente y simplemente trato de hacer como para enganchar en clase y clase lo de cimentaciones. A propósito, cimentaciones superficiales, algunos de ustedes ya me han mandado la capacitación. Y yo en el parcial del año pasado vi que, no sé si será por la virtualidad o qué, que hubo algunas dificultades. Así que manden de nuevo sobre superficiales. Lo que yo veo en general, si quieren, antes de entrar en pilotes, es que uno, de acuerdo a la dimensión de la base, tiene que calcular la capacidad admisible, porque aparece la B, el lado, ¿cierto? El lado de una cuadrada, o el diámetro de una circular, o el ancho de una corrida, con o sea, con esa dimensión se calcula la carga admisible, total, y después dividido entre la admisible, pero por otro lado hay que tener en cuenta el peso que está por encima. A la carga última, la presión que admite el suelo última y admisible, se tienen en cuenta las presiones efectivas, y para el peso se tiene en cuenta el peso total, ¿no? Y es entonces, como juega de los dos lados de la balanza, por así decir, hay que hacer tanteos. Generalmente hay que probar, y a veces uno coloca un valor muy alto y tiene que achicarlo porque está sobrado, o al revés, es una iteración. Queda como única situación rara cuando el nivel freático está cerca de la base de apoyo para abajo. Bueno, creo que está la formulita, inclusive ese ejercicio, quienes me lo mandaron me lo habían dado bien. Esa es la única situación. En las bases superficiales parecen más sencillas, pero juega la dimensión de esa zapata para calcular la tensión última y admisible, y por otro lado, cuánto peso tiene que soportar. Eh, Quería decirle algo más. Mire, yo voy a apagar esto porque me parece que voy a poner las superficiales porque quería hacer un comentario antes de entender. Eh, esto es en la práctica. ¿Qué pasa con las cimentaciones superficiales? ¿Qué pasa en general cuando uno calcula tensiones admisibles o del pilote? Se produce una especie de problema resuelto. Un problema no, pareciera que una casa fantástica. ¿Por qué? Porque uno, cuando va a construir algo, pide un estudio de suelo, ¿no? Por supuesto, desde ya le digo, siempre hay que pedir estudio de suelo. Si es en nuestra zona, con más razón, porque en general los suelos son muy malos. Y el estudio de suelos termina siendo una Biblia, digamos. Termina siendo algo que no nos animamos a observar,
evaluar si está bien. Y es un grave error ese. En realidad, un grave error que cometemos casi todos los profesionales. ¿Por qué? Porque viene el informe, una carpetita muy linda del estudio de suelo, y en general, capítulo 5, capítulo 6 o algo así del informe, es recomendación. Entonces ahí dice, recomendaciones a 3 metros, 1,5 kilos por centímetro cuadrado, para una zapata, a 10 metros, 10 kilos por centímetro cuadrado de punta, tanto de fricción, qué sé yo. Dan las recomendaciones para zapatas, para pilotes o eventualmente para las dos. Pero, y eso lo respetamos a rajatabla, sin ninguna, nos eludimos el análisis crítico de eso, lo que es un grave error. Es decir, que cometa ese error un arquitecto o alguien que va a construir y que no es ingeniero o que no está en el proyecto, no pasa nada. Pero nosotros somos ingenieros y en realidad tenemos que tener espíritu crítico para todo lo que nos compete, ¿no? En este caso, un estudio de suelo no me puede dar una recomendación sí o sí si supongamos la zapata, la presión admisible, la tensión admisible que recomienda para zapatas es independiente de la medida, y nosotros vemos que sí depende de la medida. Está en la formulita le vale lo que estamos en geotecnia a lo que es el ejercicio profesional, diciéndolo un poco irónicamente. Es así. O sea que siempre tengan una capacidad de revisar el estudio de suelo para ver si se corresponde con lo que uno puede saber, que lo sabe aquí, o supongamos, muchas veces en el estudio de suelo, muchas veces no, casi siempre los estudios de suelos tienen una planilla en la que se ve el sondeo, cómo va variando la resistencia de ese suelo en profundidad, 3, 4, 5 metros. Mejor el estudio de suelo dice, bueno, se recomienda 4 metros. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay un suelo más firme, pero a lo mejor a 2,50 metros hay un suelo no tan firme, pero nos termina siendo bueno, nos parece que va a ser una gran complicación si queremos excavar a 4 metros, y nos quedamos a 2,5 metros, una zapata más grande, pero más arriba, y qué sé yo, una evaluación que hará el ingeniero que está a cargo del proyecto, del cálculo estructural, inclusive propiamente. O sea, la recomendación que les quiero decir es que lo que enseñamos aquí vale, sirve, y no hay que pensar que un estudio de suelo o cualquier otro elemento que haga un colega, porque seguro que lo hizo un colega, ingeniero, es válido en cualquier caso y es inflexible, ¿no? Debemos tener nosotros, ingenieros, que no somos los que hacemos estudios de suelo, estamos en el cálculo o estamos en la construcción y nos encontramos con la dificultad de que la profundidad es muy complicada, corren riesgos estructurales cercanas, qué sé yo, podemos llegar a modificarlo. Entonces, el estudio de suelos no es inflexible, permite que nosotros lo revisemos por alguna circunstancia y eventualmente hasta verifiquemos si está bien. Nadie dice que esté bien. El otro comentario que quiero hacer sobre cimentaciones superficiales, que también es válido para pilotes, es que en los sondeos, que uno ve la planilla, profundidad, clasificación, granulometría, y número de golpes, y qué sé yo, toda la información que se hace por metro usualmente en los estudios de suelo, generalmente no tienen lo que es indispensable para lo que nosotros estamos calculando aquí. No tienen el triaxial, no tienen la cohesión y la fricción. O eventualmente tienen la cohesión y la fricción a 6 metros de profundidad, 10 metros de profundidad, y entre medio no hay nada, ¿no? Entonces, eso eventualmente, si lo amerita, se tiene que pedir esa información, se tiene que pedir que se hagan esos ensayos, o se tiene que buscar la manera de obtener, por la clasificación de suelos o por alguna otra información que haya en el estudio de suelos, una aclaración de qué tensiones admisibles o qué tensiones últimas valen, ¿no? Lamentablemente, no sé por qué se hacen tan pocos ensayos triaxiales, y entonces
ralean, hay pocos en los 10 metros o en los metros que se haga de estudio de suelo. Bueno, los dos comentarios son realidad, les puedo asegurar, lo hablo no ya como docente, sino como profesional que trabajo con esto. Por supuesto, todo el mundo, todos ustedes van a estar trabajando con estudios de suelos y estas cosas en su actividad profesional futura, no tan lejana. Así que ténganlo en cuenta. Tengan espíritu crítico, no es inflexible, no es una Biblia el estudio de suelos, es una muy buena información que ustedes tienen que saber tener en cuenta, pero también sabiendo que puede haber algún cambio, o puede haber un error, dice llanamente. Más de una vez me ha tocado la necesidad de hacer otro estudio de suelo por las dudas que produce el estudio de suelo que uno recibe y que es incompatible con la obra. Empezó a excavar y ve que el suelo no tiene nada que ver con lo que está en el estudio de suelo. Entonces, enseguida se suenan las alarmas y hay que revisarlo. Bueno, repito, y el segundo tema es que lamentablemente CIFI, información tan clave para las fórmulas que hemos visto para cimentaciones superficiales, y ahora vamos a ver para pilotes, no se tienen siempre. No se tienen en varias profundidades, por así decir, como para sacar un elemento de juicio. Bueno, ahora sí, vamos a ir a pilotes. Cimentaciones profundas. Empezamos a ver y recuerden que dijimos, toda obra termina apoyándose en el suelo. Así que de esta no salvamos nunca. Y los apoyos son o superficiales o profundos. O superficiales, digo, una relación entre la medida de la base de apoyo, de lo que se apoye respecto de la profundidad, hasta 4, nos caracteriza cimentación superficial, y más profunda, en particular, pasando de esa relación entre la base de apoyo, la medida característica de la base de apoyo y la profundidad mayor de 8 o 10, estamos ante una cimentación profunda. Estructura, o sea, ¿por qué distinguimos eso? ¿Por qué? Porque en las cimentaciones superficiales, lo vimos, había como una falla con planos de corte, que sabemos que son los que producen las fallas de los suelos, caracterizadas por encontrar la superficie rápidamente. En cambio, en las cimentaciones profundas, el confinamiento, la profundidad, hace que el tipo de falla sea diferente. Cuando empezamos con cimentaciones profundas, lo que dijimos es que pareciera que en general lo que uno tiene que buscar es apoyar lo que construya, lo que sea, en un suelo firme, un suelo compacto, un suelo duro, ¿cierto? A veces, por no tenerlo o por estar muy, muy profundo, nos quedamos con una cimentación sobre un suelo flojo, que es como decir, estar con el riesgo de que haya problemas más adelante, o no, puede ser que no, pero en general cuando son muy superficiales, alteraciones aún por la acción humana, caño o algo así, puede llegar a alterar la situación de esa base de apoyo y ser problemática. En cambio, las cimentaciones profundas en general van a un suelo firme, a un suelo duro, y ese suelo duro como está profundo, es ya muy poco probable de que sufra alteraciones en el tiempo. Es decir, en cualquier ciudad, digamos Paraná, estoy para yo al menos, si ustedes, por décadas, desde que se empezó a construir en Paraná, que era nada, que era monte, se han hecho cimentaciones superficiales. Cimentaciones superficiales, y por criterio, por ideas y por experiencia, se hacían a lo mejor cimentaciones bien anchas, bien
robustas para que sea apropiado la fundación superficial en suelo flojo. Bueno, eso funciona bastante bien, pero cuando falla, falla, y uno ve casas viejas, todo eso, un montón que tienen problemas de fisura y todo eso, que en general se debe a asentamientos, a procesos a lo mejor de consolidación, o a que por algún motivo las tensiones que soporta el suelo, la base de apoyo, superan las tensiones bajas que tienen como admisibles esos suelos. Con el tiempo aparece el pilotaje. Con el tiempo significa los últimos 15 años en Paraná, no más, la proliferación de cuando son estructuras más o menos grandes, y a veces cuando son pequeñas también, fundar con pilotes porque se aleja, se apoya en un suelo más firme, y porque hay agua. Porque no hay agua, o en todo caso, porque no cambia las alturas. Más firme y menos variable. Y de hecho, prácticamente es lo que se usa. Mucho, mucho pilotaje, razonablemente, porque los suelos de Paraná son muy flojos. Muy flojos. En otros lugares no es así. En Buenos Aires no es así, supongamos. En Santa Fe es variable, hay lugares más firmes y otros que no. Y así, depende de la zona. Bueno, la cimentación profunda tiene esa ventaja, que puede alcanzarse un suelo más firme, que no cambian tanto sus condiciones, está menos susceptible a cambios de sus condiciones, y yendo ya a lo que es esa cimentación profunda, llamémosle pilotes, la capacidad que tienen de los pilotes de soportar cargas, dijimos, es como si fuera dos términos. Para las zapatas teníamos una sola formulita, que era para toda la superficie de apoyo, tenía en cuenta la superficie de apoyo. En cambio, para el caso de los pilotes, además de la superficie de apoyo, que sería, dicho en la jerga de los piloteros, la tensión de punta del pilote, tenemos la colaboración de todo el fuste, en toda la profundidad, que por fricción entre el hormigón, supongo que fuera hormigón, o madera, o metálico, lo que sea, toda la fricción que hay entre el pilote y el suelo colabora para soportar las cargas. Esta es la novedad, si se quiere, es lo distintivo del caso de pilote. Dijimos que había, esto lo paso rápido, vamos a hablar enseguida de la parte constructiva, si quieren, para hacer un comentario, así de vuelta como ingeniero, digamos. Pero en un principio, digamos que hay pilotes de madera y todo eso, pero en un principio, digamos que en general son metálicos, y principalmente los que más hay son de hormigón armado. Y hay dos tipos de pilotes: hincados o perforados in situ y colados in situ. O sea, se hormigona el agujero que se hizo para que quede el pilote inmerso en el suelo. Eso creo que está dicho por acá. Un segundo, no quiero... Está dicho. Por desplazamiento, los hincados, y por sustitución, porque se excava el suelo, y después se baja la armadura y se hormigona. Y dentro de lo que es hincado y dentro de lo que es perforado y hormigonado in situ, algunas técnicas que van a ver en teoría, pero en un principio la gran división es esa, y con un enorme porcentaje, muy mayoritario, de pilotes por sustitución. Por sustitución. Los pilotes prácticamente en todos lados se hacen excavados, porque bueno, se necesita una pilotera, un helicoide o un balde para excavar. En cambio, para hincar se necesita un equipo especial, que hay muy pocos en el país, y en realidad debe haber muy pocos. Deben quedar cada vez menos.
está fuera de servicio, algunos pintan. Casi todas las obras se hacen con pilotes hormigonados in situ. El sistema Franchi, eso lo vean en teoría. Los pilotes sirven para soportar cargas, por supuesto, como está aquí, pero también puede servir por la tracción. Supongamos, los pilotes vienen muy bien para que no se vuele el galpón, digamos, ¿no es cierto? O sea, una estructura toda metálica, liviana, que puede llegar a tener al viento succión. Si las columnas están bien ancladas en cabezal y pilotes, el pilote termina siendo una buena sujeción, una buena ancla para que esa estructura no se vuele. También los pilotes tienen capacidad para absorber esfuerzos horizontales. En el caso de los puentes, usualmente aparecen empujes horizontales, por la acción de los vehículos, o el agua, o qué sé yo, o el viento, y los pilotes andan muy bien para soportar esos esfuerzos horizontales. En el caso de la tracción, por la fricción de las paredes del pilote. En el caso de los esfuerzos horizontales, porque el pilote actuaría como columna, y acá habría un juego entre el pilote y el suelo de onda, no digo empuje pasivo, porque en realidad no es la situación que se tiene como configuración en el caso de los muros de sostenimiento, pero sí con el módulo de reacción o coeficiente de balasto del suelo, que hace que reaccione y equilibre los esfuerzos horizontales que debe soportar ese pilote. O sea que el pilote es bastante versátil, para distintos tipos de esfuerzos que puedan soportar. ¿Sí? Otro uso es esto que usan, se ha usado bastante en Argentina, que es hacer una cortina de pilotes para después excavar. Bueno, la foto aquí está excavado ya, pero seguro que se hicieron estos pilotes antes de excavar, sostenidos arriba como si fuera un tabla estacado de hormigón. Como esto acá, ustedes calcularon un esfuerzo que tiene que soportar un tensor que está acá arriba para este tabla estacado, y este tabla estacado puede ser con un pilote o tangente al pilote mismo, o con un espacio entre medio que sea hormigonado después. Bueno, pilotes hincados. Hay otro tipo de pilotes que no son circulares, ni son como los prefabricados, cuadrados o algo así, que son perfiles WT, como este que está aquí, hincado. Pero de esos no vamos a hablar ahora, creo que está en el mismo manual. En este apunte, perdón, voy a ir directamente. Bueno, no importa. Hay otros que son excavados con una almeja. Acá está un martillo de vibrado Inca, o el pilote prefabricado, y que esto sí es común, bastante común, hincado para una camisa. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Fíjese, esto parece una foto de Victoria Rosario. Se colocó una grúa, trae un excéntrico, un motor con excéntrico, tiene una abrazadera, toma la camisa. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, en el caso de Victoria Rosario, alrededor de 8 metros de fango, de suelo muy, pero muy flojo, imposible que la excavación por sí no se cierre, no se derrumbe, digamos, colapse. Entonces se coloca una camisa. Y la camisa se coloca con esto, con un excéntrico. Así se hizo en Rosario para cientos de pilotes, de 1,80 m y 2 metros de diámetro. En el caso de la Ruta 18, ahora, no sé si habrán terminado, pero había unos puentes acá muy cerca de Paraná, en Sauce Grande, Espinillo y eso, que se hicieron. También fue necesario recamisas, y ahí la camisa no era con un excéntrico, sino directamente la pilotera lo presionaba para que entrara, se iba excavando por dentro, se iba presionando, se iba excavando por dentro, como si fuera algo que estamos calzando en el suelo, excavando previamente. Y de ese modo,
se encamisa, se protegen las paredes, se estabilizan las paredes de una profundidad tanto como el suelo flojo lo indique, ¿no? Bueno, acá hay una excavadora, típico acá, una columna, tiene un helicoide que va sacando el suelo, esto excavó, levanta, le saca la tierra, vuelve a excavar y así. Después se baja la armadura y después se hormigona. Yo repito, si alguien va por la ruta 18, yo pasé hace 20 días, paré y estaban hormigonando un pilote en Sauce Grande, que es aquí nomás, kilómetro 18, 19, por ahí de la ruta 18. Bueno, esto es para cuando se coloca, uno perfora los 20 metros del pilote, saca el helicoide como vimos recién y coloca esto que lo que hace es formar una campana, una especie de expansor para aumentar el contacto de la superficie de la punta. La verdad que no es recomendable, para nada, porque uno finalmente cuando saca eso no sabe si está o no está esa campana que generó. Pero bueno, esto es como... esta es otra forma de excavar, pero también excavando en hormigonado, o sea, se coloca un helicoide muy, muy largo como el que tiene acá, y después se va retirando, se va retirando, se va retirando, conforme por el medio está entrando el hormigón. Se hormigona mientras se va sacando el helicoide, y después se vibra para meter la armadura. O sea, se excava, se hormigona, y después recién se coloca la armadura. Bueno, repito, estas técnicas no hay problema. Lo importante es que tengan claro ustedes que hay dos tipos de pilotes. Hincados, que generalmente son con un vibrador, un motor vibrador arriba para con mordaza para penetrar, o a impacto, también hay algunos que lo hacen con impacto, una mesa como si fuera un martillo propiamente que va clavando esa estaca que es el pilote hincado, y lo más común es excavar y después hormigonar in situ, sea de esta forma o no, sea que necesita una camisa porque el suelo es muy, pero muy flojo, o simplemente se hace un pilote con lodo bentonítico, que es un agua con la bentonita, que es una arcilla expansiva, que se hidrata, y de esa manera esa agua está con un peso específico más alto. O sea, se estabilizan las paredes de algún modo. Evidentemente es la parte más complicada de los pilotes excavados. Mantener las paredes de ese agujero que se está haciendo, de esa excavación, estable sin que se derrumbe. Cuando el suelo es muy flojo hay que poner camisa, que cuesta bastante grande, y si no se puede recurrir a un agua pesada, por así decir, que es el lodo bentonítico. Agua con bentonita, que la bentonita es una arcilla que polvo que viene, acá no se trae de Neuquén y en San Juan también, que en contacto con agua se hidrata y queda un agua chocolate, digamos, un agua pesada, que por presión hidrostática con un peso específico mayor que 1 estabiliza las paredes de la excavación. Bueno, se baja la armadura y se hormigona, o se hormigona y se baja la armadura como en este dibujo. Esto es un pozo romano. Un pozo romano sería una situación un poco, en algunos lugares se usa por el tipo de suelo, como en Córdoba. Es una fundación ni superficial ni profunda. A mano se puede hacer, como está mostrando aquí, de bastante diámetro, y bueno, después se hormigona, y la relación entre profundidad y medida de esto no da para que sea profunda propiamente dicha, sino intermedia entre superficial y profunda, y el último ejercicio que tenemos en geotecnia es un pozo romano. Esperemos poder verlo, y si no lo veremos el viernes que viene, en un solo ejercicio. Y es mezcla de superficial y profundo, así que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Cómo calculamos la capacidad que tiene un pilote de soportar cargas? Me voy a aquí, la capacidad de carga de los pilotes. La capacidad de carga es
como dice aquí, la suma de la carga que soporta de punta, la P de punta, y más la carga que soporta por fricción en todo el fuste de este pilote. Bueno, la carga que tenemos que soportar es Q más el peso propio del pilote menos el peso del suelo que hemos excavado, es igual a la resistencia de punta más la resistencia por fricción. En general, por favor, ténganlo en cuenta porque estoy cansado de verlo en cálculos de ingeniero, digamos, por supuesto, porque nosotros tenemos a la carga que soporta, la que viene de arriba, que viene de los 10 pisos, qué sé yo, que viene de la carga, de la estructura que tengamos para arriba, tenemos que sumarle el peso propio del pilote menos el peso del suelo que está aquí. Pero el peso del suelo, máximo si hay nivel freático por ahí, es un valor alrededor de 2, el hormigón es 2,4. En general se simplifica y estos dos términos se eliminan. Conclusión, cuando uno hace el cálculo de un pilotaje, no reste, o en todo caso, perdón, no sume a la carga que trae la columna, supongamos que viene de arriba, no le sume el peso propio del pilote. El peso propio del pilote se compensa bastante bien, da una diferencia mínima, con el peso del suelo que se excavó. Así que queda la carga que viene de arriba tiene que ser igual a la carga de la punta más la carga por fricción. Digamos, cargas admisibles de punta y carga admisible por fricción. Esto, bueno, en el caso de las arenas, habrá mucha fricción. En el caso de las arcillas, habrá poca colaboración de la fricción y estará a la punta. Y bueno, eso surgirá a partir de conocer la cohesión y la fricción. Estos son conclusión. Como ven acá está la capacidad de carga de punta por círculos de falla que no son del mismo tipo que las de superficial. Y vayamos a donde está la formulita, así vamos a poder, así hacemos algún tipo de presentación ahora. Tengo acá, no lo ven, pero una barra del Zoom que me molesta. Vamos a la fórmula aquí. La fórmula que usamos para la capacidad de carga de punta del pilote, la U última de punta, corresponde a esta expresión que está acá. NC y NQ son dos coeficientes que están en la misma tabla y dependen de la fricción que ya hemos usado para las cimentaciones superficiales. La cohesión es la cohesión. En una arena este primer término desaparecerá, como en el caso de las bases. El gamma prima es el peso específico del suelo en la punta, en donde estamos. Y el DF es el diámetro del piloto. Estoy diciendo mal, pero no importa, vamos a ver. La fórmula es esta. Tiene acá un coeficiente que yo quería mencionar, que es el SCDC. Y si ustedes ven el ábaco, a ver si lo tengo a mano, lo tenía a mano recién. El SCDC en realidad es un solo número, es un coeficiente. En en el ábaco de figuras y
en las notar figuras y abacos, fíjese en la antepenúltima, porque ya tenemos que contarlo al revés. En la antepenúltima, eh, antepenúltimo abaco, está el SCDC, que es, a ver si lo busco, lo tenía abierto me parece. Busco acá, lo muestro. En función de la profundidad dividido el diámetro, D sobre B, y con el phi en la ordenada aparece el número SCDC. Es decir, esto es bastante sencillo. Estamos a 10 metros, un pilote de 1 metro será la relación 10. Estamos en una arena de 30 grados, subimos por acá, será 2,25, 2,27 el SCDC. Primer coeficiente de la fórmula que estaba viendo recién, ¿no? La ecuación es la ecuación, NC y NQ, o sea que aprovecho, ya que abrimos el de abajo, antes, ¿no? SC, de acuerdo al phi, tenemos los NC, NQ, que son los que usamos aquí, NC y NQ que están aquí, ¿eh? Y el gamma prima es el peso específico por toda la profundidad. Es decir, tenemos que hacer el mismo cálculo que hacemos para las bases, simplemente que acá es más largo para calcular este segundo término. Vamos a ver enseguida en el ejercicio. O sea que nosotros, para la de punta, usamos la formulita que está acá en la página 47 del apunte, y después tenemos la fricción lateral. En el caso de la fricción lateral, con fórmulas empíricas, tenemos, vamos a buscar directamente la formulita que nos interesa, que están acá en la página 52. El apunte, me pasé. No me parece nada. Un segundo que me conecto acá. No lo encuentro. Es posible que no lo encuentre. Segundo. Y sí, ahí está, perdón. Estaba salteando. Según Besic, la fricción en arenas, es decir, que se vamos a ver enseguida, la vamos a utilizar, para pilotes hincados es 0,02. Parece que está equivocado eso. Un segundo. Vamos a verlo en la tabla acá. Parece que está mejor. Resistencia por fricción lateral para pilotes, esto es en arenas, están estas formulitas, están aquí,
Para pilotes hincados es 0,02 de M en kilo por centímetro cuadrado. Y en el caso de pilotes perforados, que es lo que más usamos, y pilares de fundación, que es lo que vamos a hacer en el último ejercicio, 0,006 de N. ¿Qué es N? Es el número de golpes del ensayo SPT. Es un valor que está usualmente en las, creo que está en una planilla acá de sondeo, veámoslo. Esto es una típica planilla de estudio de suelo, que describe el suelo, clasifica, y tiene el ensayo de penetración, que es el que decimos, y el número de golpes, y hay que ver los dos segundos 15 centímetros, los segundos 15 centímetros, o sea, 13 más 14, supongamos aquí a 22 metros de profundidad, 27. Entonces, en la formulita N es 27 por 0,06 y 27 por 0,02, todo en kilos por centímetro cuadrado. La punta en el caso de las arenas es así, y en el caso de las arcillas se desprecia. Creo que acá hay algo sobre arcilla, perdón, estoy diciendo, para el caso de la arcilla, la fricción lateral, estoy equivocado, pero más allá de que es ínfimo, para el caso de hormigón, de acuerdo a la cohesión, se interpola entre estos valores. Vamos a ver ahora enseguida, con la resistencia no drenada, sacamos después la fricción lateral. Bueno, no es mucho más que esto. Si les parece, vemos el primer ejercicio, que creo que lo tengo. No sé si lo tengo acá en el papel, pero no lo tengo en la compu para mostrárselo a ustedes. Vamos a hacerlo en conjunto, para ser más claro, porque mi viernes no, no creo que haya sido muy claro. Acá está el ejercicio 48. Dice, es un pilote hincado de 40 centímetros por 40 centímetros, un pilote hincado cuadrado, que es bastante común que se hagan así, un suelo arcilloso a 10 metros de profundidad, con una cohesión de 0,45, y después serían 10 metros con 70, lo que finalmente se penetra, se hinca ese pilote, en una arena que tiene cohesión 0 y fricción 32 grados. Vamos a tratar de calcular, dice, cuál es la capacidad de carga del pilote, teniendo en cuenta que el nivel freático siempre, el nivel freático no nota distintiva, nos complica la vida, está a 5 metros de la arcilla acá entre medio. Bueno, si le parece, lo hacemos. La arcilla es para la punta tenemos arena, o sea que está a 70 centímetros, casualmente se hincó para alcanzar la arena, con 32 grados, que es la arena, creo que lo dice por ahí, no estoy viendo, hay 32 grados, buscamos en los ábacos a 32 grados, 32 grados, NC es 35,49, bueno, yo iré fijándome porque, sí, y NQ 23,18. Ahí tenemos los dos primeros datos que necesitamos para la formulita. El lado del pilote es de 40. O sea, si estamos a 10 metros con 70 dividido 0,40, nos da 26,75, ¿no? 10,70 dividido 0,40
tengo anotado acá, espero no haberme equivocado, da 26,75. Perdón. Entonces, otro valor, que no lo encuentro, aquí está, es 26,75. Pasa de 20, tomo directamente el máximo valor que es 20. Y la fricción es 32 grados. Podemos tomar un valor aquí, SCDC, que los chicos para que se vea toda la pantalla, SCDC está acá, 32 grados, supongo que está acá donde tengo el pulsor, tenemos un SCDC igual a 2,6. Entonces, por ahora tenemos 2,6, vamos a ver la formulita de nuevo. La formulita de Brinch-Hansen. SCDC 2,6. El primer término estamos en la arena que tiene cohesión 0, este término no va. NQ es 26, perdón, es NQ, discúlpenme, 23,18. Y la presión efectiva es 1,65 en los 5 metros de arriba, o sea, 1,65 por 5, más el peso sumergido, que sería 0,85 por 5,7, porque en realidad no cambia, en los 5 metros 70 que siguen es 1,85 menos 1, 0,85. Esa cuenta nos da la capacidad de punta de ese pilote hincado. ¿La pueden sacar alguno de la cuenta? Sería 2,6 por paréntesis, 1,65 por 5 más 0,85 por 5,7, todo por 23,18. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien lo sacó? 189,21 puede ser. Yo ahí, a mí me da 789,217 toneladas por metro cuadrado. 789,21 toneladas por metro cuadrado. O si se quiere, 78,9 kilos por centímetro cuadrado. ¿Puede ser? O sea, los números también, la coma nomás. Profe, ¿puede repetir las unidades? Si 2,6 SDC no tiene unidades, ¿cierto? Y es un número solamente. Y después, la presión efectiva es tonelada por metro cuadrado, perdón, tonelada por metro cúbico, por metro cuadrado, o sea, es 1,65 toneladas por metro cúbico por 5 metros, de la tonelada por metro cuadrado, o sea que las unidades tonelada por metro cuadrado, lo único que prima es eso, 23,18, NQ es también sin unidades, es un número. Conclusión, al no tener cohesión, da 2,6 por 23,18 por esa cuentita de la presión efectiva, que es 1,65 por 5 más 0,85 por 5,7. Da todo eso en toneladas por metro cuadrado. Y quien dijo 789, puede ser que debe ser, porque razonablemente el valor es que yo acabo de dar, 789,2 toneladas por metro cuadrado. Esa es la capacidad última de punta que tiene ese pilote a 10 metros con 70. De punta. Vamos a ver la fricción lateral después. ¿De acuerdo? ¿Alguien le sacó? Sí, profe, me dio lo mismo. Bueno,
Esos 789,21 lo tendríamos que multiplicar por la sección del pilote, que es 0,40 por 0,40. Y esa cuenta no la tengo, así que díganmelo ustedes. Esa sería la tonelada última que soporta de punta ese pilote. $789 por 0,16. 126,27 toneladas. Yo le hice bien. Bueno, eso tenemos, fíjense, ¿no? Una pequeña columnita de 40 por 40 aguanta el suelo que está en contacto con eso, aguanta de punta 126 última, dividido 3 por la admisible, ¿no? Pero de todos modos, 126 toneladas. Vamos a hacer la fricción lateral ahora. Vamos a sumar el segundo aporte que tiene ese piloto hincado. La fricción lateral, fíjense, en este ejercicio está bastante piola el ejercicio, aunque no lo crean, a veces los ejercicios son relativamente interesantes, es que prácticamente tenemos 10 metros de arcilla. Casi que diría, podemos, los 70 centímetros de la arena, dejémoslo de parte, simplifíquenlo al ejercicio y no tengan en cuenta la arena. La arcilla es de 0,45 kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto? 0,45, ya lo dice. La resistencia de la arcilla sería 12, de 2 veces la cohesión. Así que la resistencia a la compresión simple de la arcilla sería 0,9 kilos por centímetro cuadrado. Y si vemos en el dibujito porque no, estamos en la última, me confundo dónde está 1 metro. Bueno, con 0,9 estamos entre 0,75 y 1,50. Habría que interpolar para sacar lo que va a dar entre 0,35 y 0,50. 0,35 más 0,9 menos 0,75 dividido 0,75, o 1,75 menos 0,75 por 0,15, que es la diferencia. No sé si... Profe, ¿Sí? ¿por qué multiplicó la ecuación por 2? Para sacar la resistencia, yo creo que está dicho por ahí, la tensión última de la resistencia de la arcilla es 2 veces la cohesión. Considerando que la fricción es cero, ¿no es cierto? Perdón, resistencia al corte. 2C más tal cosa, en este caso queda solamente el término 2C. Estos, si quieren, buscamos resistencia al corte. Lo vemos aquí. No me resulta tan fácil encontrarlo porque esto lo conocen. Me lo salté ya. Un segundo. No, me bandé, estaba al principio, discúlpenme. Estoy buscando, me hago el... por acá al principio, nada más.
es posible. ¿Dónde está que 2C más? Ahora busco de nuevo. Un segundo. Se me molestó esto no encontrarlo. Esta formulita. Bueno, asúmalo como que es 2C. Después ya lo busco y se los trato de decir. Ahora voy a encontrar. Discúlpenme. La cohesión es 2C, y con ese 2C tenemos que entrar en esta tablita, que es para hormigón. 0,9 va a estar entre 0,75 y 1,50, y a mí me da, para no hacerlo tan largo, que es un poco más alto que 0,35, 0,38 me da. Asumamos, háganlo al ejercicio después, pero es una interpolación entre estos dos valores de aquí, es 0,9, para obtener un valor interpolado intermedio entre estos dos. A mí me da 0,38. 0,38 de fricción lo tenemos que multiplicar por toda la superficie de hormigón, que serían 10 metros y 4 caras de 0,40. ¿No? 4 caras de 0,40 es 1,6 por 10, me da 16 metros cuadrados de hormigón en contacto con el suelo. Bueno, 16 metros cuadrados por 0,38 nos va a dar la capacidad que tiene ese pilote de soportar por fricción, por contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Me adelanto para decir que a mí me da que por fricción tenemos 60,8. Sumado a los 126,27 de punta, me da 187 toneladas. Dividido 3 para sacar al admisible, ese pilote de 40 por 40 hincado soporta, con la seguridad que corresponde, 62,4 toneladas. Si he seguido hasta aquí, le pido que me lo diga, así me quedo tranquilo. Sí, a mí me da lo mismo. Bueno, es así, ¿no es cierto? O sea, les quedó me falta para saber dónde sale la resistencia con la que interpolamos en suelos cohesivos para sacar la resistencia a la fricción. Pero en un principio, esto es el ejercicio 48. El ejercicio 49 es un pilote perforado, de los que más vamos a tener, y para variar un poquito, se prevé mucha arcilla. Como ven, es todo en arcilla, todo en arcilla. Las características de ese suelo arenoso, perdón, es el agua, nivel freático de 3 metros, pero se quiere fundar a 15 metros de profundidad. El peso específico húmedo 1,95, saturado 2,10, y el ángulo es una excelente arena de 40 grados. Entonces aquí, en ese sentido no cambia. Bueno, para 40 grados tenemos 75,31 como NC y 64,20 para NQ. Y el ejercicio dice que el pilote tiene 90 centímetros. Entonces, 15 metros dividido 0,9
Es una relación de 16,7. D sobre B, 16,7. Con 16,7 y 40 grados. 16,7 será por acá, 40 grados, 16,7 por aquí, 40 grados, voy hacia la ordenada y será un SC-DC fantástico de más o menos, discúlpeme ya que me perdí, 4,3, entre 2 y 4, 4,3, un SC-DC 4,3. Bueno, ahora para la formulita de Brins-Hansen, lo que necesitamos es solamente 4,3, no hay cohesión, el NQ era 64,20, o sea, podemos ir multiplicando ya 430 por 64,20 y ahora el peso, la presión efectiva ahí, que sería 1,95 por 3 más 12, que es lo que queda, por 1,10. Y eso me da 5.259 toneladas por metro cuadrado. ¿Mm? 5.000 sería una barbaridad por metro cuadrado, ese pilote de 90 centímetros. Si lo multiplicamos por 0,81, que sería 0,81 por pi de 4, perdón, un circular, sacamos la carga que soporta de punta. Esto evidentemente es una arena muy densa, porque 40 grados de fricción es así. En general, se toma un límite como para no ir a valores tan altos, que la arena en realidad se logran a valores muy altos. Y se dice que si pasa de 1.000, se lleva, no pasar de 1.000. O sea, si tenemos, como sacamos recién, 5.259 toneladas por metro cuadrado, en realidad adoptar mucho menos que eso, que serían 1.000 toneladas por metro cuadrado, que de todos modos es un valor altísimo. Bueno, con 1.000 toneladas por metro cuadrado, por la sección, sería pi por 90 al cuadrado dividido 4. ¿Alguien lo sacó? A mí me da, lo digo ya si quieren, 636 toneladas. ¿Puede ser? Anótenlo y verifíquenlo en todo caso. Lo seguimos el viernes que viene, o consulta por un mail si quieren. Y en el caso de la fricción para este puente, este pilote en arena, usamos lo que está aquí, resistencia a la fricción, 0,006 del número de golpes. Creo que dice el número de golpes. ¿Lo dice? Bueno, tomen 50 golpes. No sé qué lo decía, o lo dice en algún lugar. Tomen 50 golpes, si lo tengo yo, o sea, 0,06. 0,006 por 50, más 0,3
kilos por centímetro cuadrado, o 3 toneladas por metro cuadrado, pero la cara del pilote es muy grande, 3 toneladas por metro cuadrado por 15 metros por pi y por el diámetro que es 0,90. Para no prolongarlo más, lo retomamos el viernes que viene. La fricción lateral en esta arena es de 127 toneladas. Conclusión, 127 de fricción, 127 de fracción. 636 de fracción de punta me da que ese pilote aguanta 763 toneladas. Tremendo pilote de 1,5 metros, a 15 metros de profundidad, soporta 700 y pico de toneladas. Bueno, no sé que vamos a ir más rápido, pero me parece que vale la pena un cálculo tan importante que tienen que saberlo, qué sé yo, que mejor que se familiaricen y charlemos un poquito más. Si es necesario, haremos una clase adicional. Les repito los resultados de este ejercicio 49. De punta me da 636,2. Decimal, no, ojo redondeado mal. Y de fricción, 127,2. Traten de llegar a esos valores. El número de golpes que no está ahí, el número de golpes, el N es 50. 50 usualmente cuando se hace el ensayo de penetración, este ensayo de número de golpes, cuando se llega a 50 y se supera 50, se deja 50, no se pone un valor más alto. Bueno, suficiente por hoy. Supongo que han tenido bastante baile con la parte de parcial, recuperatorio y macana. Nos ponemos en contacto el viernes que viene, si les parece. ¿Mm? Bueno, profe, hasta luego. Listo, medio cascoteado porque he tenido poca respuesta hoy, pero me parece que no la hice clara hoy. Así que el viernes que viene la recuperamos. ¿Eh? Bueno, profe, hasta luego. Listo, hasta luego. Buen fin. Luego. Igualmente.